Ya están todos los sinodales, así tienes de 30 a 35 minutos. Al término de la sesión pasaremos a dar la palabra a cada uno de tus sinodales. Posteriormente nos permites retirarte de la sala para que ellos deliberen con respecto a tu calificación. Sí, fuera. Gracias. Muy buenos días, doctores. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este tercer seminario. Les presentaré a continuación los avances que llevamos del proyecto titulado Estudio in silico y mediante UHPLC masas de la fosforilación de beta secretasa 1 en un modelo de Alzheimer inducido por escopolamina. Presenta a su servidor, maestro en ciencias, Casiel Velázquez Toledano, teniendo como directores de tesis al doctor José Correa Basurto y la doctora Marta Cecilia Rosales Hernández. Para comenzar con este proyecto, vamos a definir la demencia, así como también la enfermedad de Alzheimer, siendo la primera de ellas un síndrome crónico cuya característica principal va a ser la disminución progresiva de la memoria. Como podemos observar del lado derecho en la figura 1, nos encontramos las principales causas de demencia a nivel mundial, donde resaltando en un color púrpura tenemos a la enfermedad de Alzheimer con el 62% de los casos de demencia. Ahora bien, como podemos observar, la enfermedad de Alzheimer es muy importante para la demencia, por lo tanto vamos a definirla ahora. Esta enfermedad va a ser la pérdida del funcionamiento cognitivo, es decir, del pensar, del recordar, así como también del razonar, interviniendo directamente con las capacidades conductuales, de tal manera que va a afectar directamente con las actividades diarias de una persona. Ahora bien, en la parte inferior, en la figura 2, tenemos un esquema que nos dicta la continuidad de la enfermedad de Alzheimer, teniendo las dos etapas principales. La primera de ellas una etapa sintomática y la segunda una etapa sintomática. Para la primera de ellas, se ha reportado que inclusive puede presentarse hasta 30 años antes de que comiencen los primeros síntomas de la enfermedad. Y ya con respecto a la etapa sintomática, vemos los tres estados de demencia principales, que va desde leve hasta grave, comenzando con pequeños olvidos, donde dejé las llaves, cerré bien la puerta, y culminando ya con una demencia avanzada, en los cuales muchas veces los pacientes se encuentran en estado de postración debido a que la neurodegeneración ha alcanzado zonas relacionadas con el movimiento. Con respecto a esta enfermedad, hay distintas teorías que postulan su inicio. Una de ellas, y de las más aceptadas, postulada en 1992 por Hartley y colaboradores, nos dicta que la enfermedad de Alzheimer se va a desarrollar debido a un incremento en el número de placas de beta amiloide que se van a encontrar de manera extracelular, las cuales no van a permitir que las neuronas puedan comunicarse correctamente. Ahora bien, ¿cómo se forman estas placas? Estas se forman a partir de la proteína precursora de amiloide que podemos ver aquí marcada, la cual va a tener dos decisiones proteolíticas. La primera siendo por beta secretasa 1, base 1 cortando del sitio de corte beta, para posteriormente ser liberado el péptido beta amiloide con una segunda escisión mediante una gamma secretasa. Cuando el péptido beta amiloide es liberado, puede formar oligómeros, dando así finalmente el producto final, que son las placas amiloidogénicas, o también puede intervenir directamente en la fosforilación de tau, al afectar factores de transcripción que generen incrementos de las sinasas. Tau, también importante durante la enfermedad de Alzheimer, se ha reportado que sufre una hiperfosforilación, causando de esta manera que pueda migrar mediante ovillos neurofibrilares desde los axones hacia las dendritas, también interfiriendo directamente en la sinapsis neuronal. Como pudimos observar en la diapositiva pasada, nuestra molécula estrella y la proteína del paso inicial para la formación del péptido beta amiloide es base 1. Esta beta secretasa es una proteína aspartica de 501 aminoácidos con un sitio activo localizado en los ácidos asparticos 93 y 283, cuyo pH óptimo de funcionamiento oscila entre 4.5 y 5. En la imagen inferior, en la figura 4, podemos observar la estructura tridimensional de esta beta secretasa, resaltando algunas regiones características. En color rojo podemos observar los dos aminoácidos correspondientes al sitio activo, así como también en color naranja observamos una estructura denominada flap. Este flap va a fungir como una especie de puerta que va a abrirse o va a cerrarse. ¿Para qué? Para que los sustratos puedan interaccionar directamente con el sitio activo. Ahora bien, esta proteína, esta enzima, se ha reportado que existe un incremento de su actividad normal durante el envejecimiento. Sin embargo, para la enfermedad de Alzheimer existe tanto un incremento de la actividad como también de la concentración de la misma, resaltando un punto importante. Existe una fosforilación reportada entre 1 y 252, la cual se ha observado que incrementa la actividad de beta secretasa hasta en un 60%.
resaltando también que justamente los pacientes con la enfermedad de Alzheimer tienen esta fosforilación en comparación con los pacientes pues, que no tienen la enfermedad. En la parte inferior vemos la estructura primaria de beta-secretasa 1 desde el aminoácido 1 hasta el 501, donde nos damos cuenta que también puede sufrir otras modificaciones posttraduccionales como glicosilaciones, acetilaciones o palmitoraciones. A partir de ello, llegamos al antecedente directo, donde Velázquez y colaboradores en el año de 2024 realizaron diferentes estudios in silico, los cuales llevaron a las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que beta-secretasa 1 puede sufrir fosforilaciones adicionales a treonina 252, esto realizado mediante distintos predictores online, donde se postularon distintos residuos adicionales, los cuales son serina 59, serina 71, tirosina 76, serina 83 y serina 127, los cuales, nuevamente les menciono, pueden encontrarse fosforilados. Adicionalmente, como les mencionaba previamente, existe una estructura llamada flap, la cual puede ser flexible y puede encontrarse más abierta o más cerrada, dependiendo de distintas fosforilaciones en este caso, donde como podemos observar con el mismo código de colores, dependiente de la fosforilación, vamos a encontrar en mayor grado abierta o cerrada esta estructura para el acceso al sitio activo, lo cual perjudica directamente o repercute sobre el acoplamiento molecular, donde en el mismo artículo se realizaron ensayos de acoplamiento molecular proteína-proteína entre base-1 y la proteína precursora amiloide, observando que de igual manera, dependiendo de la fosforilación, existe un mejor acoplamiento con respecto entre ambas proteínas. Y finalmente, en la parte inferior, donde de igual manera resaltan que dependiendo de la fosforilación, los distintos inhibidores probados en ese momento, que fueron atavesestat, el ibesestat, la navesestat, Li32, L12, 26, umibesestat y belubesestat, de igual manera se unen en con diferentes degrados de acoplamiento con beta-secretasa 1 dependiendo de su fosforilación. Estos inhibidores de los que les hablé es importante resaltarlos debido a que en las últimas décadas han sido inhibidores prometedores de esta molécula de beta-secretasa 1 para de esa manera tratar de erradicar o de disminuir la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron retirados en fases clínicas de tipo 3 o también inclusive en fase 2, debido a que causaban diferentes efectos secundarios, entre los cuales destacan el daño hepático, pérdida de peso y erupciones cutáneas. Sin embargo, a más a profundidad se dieron cuenta de igual manera de que varios de ellos estaban provocando atrofia cerebral, así como también deterioro cognitivo en comparación con los pacientes control. Esto debido posiblemente a la interacción entre cada uno de estos inhibidores con otras moléculas que también se encuentran en el cerebro. ¿Qué otras moléculas pueden ser análogos a beta-secretasa 1? Les muestro a catepsina D y a beta-secretasa 2. Catepsina D, una proteína lisosomal, la cual se encarga de la degradación de distintas proteínas, entre ellas es el peptidobeta-amiloide, la cual se ha observado que para el caso de ratones knockout en catepsina D existe un incremento de hasta 4 o 5 veces más peptidobeta-amiloide en comparación con ratones sanos. Así como también en pacientes se ha observado que existen niveles alterados de catepsina D. Otra proteína que de igual manera puede estar reconociendo estos fármacos es beta-secretasa 2, que inicialmente se creía que únicamente se encontraba en tejidos periféricos. Y sí, es de expresión ubicua, encontrándose por ejemplo en corazón, en hígado, en páncreas. Sin embargo, también se ha reportado que se encuentra en cerebro, principalmente en neuronas y astrocitos, con niveles alterados durante la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué es importante beta-secretasa 2, este análogo de nuestra beta-secretasa 1? Bueno, esto se debe a que también puede generar un procesamiento proteolítico de la proteína precursora amiloide. Sin embargo, recordemos que beta-secretasa 1 corta en el sitio beta. Ahora bien, beta-secretasa 2 corta en el sitio teta. Por lo tanto, va a dar liberación del péptido P3, el cual no es neurotóxico. Asimismo, se ha reportado que beta-secretasa 2 puede realizar incisiones proteolíticas ya sobre el péptido beta-amiloide liberado, dando así origen a distintas isoformas nuevamente para el péptido beta-amiloide, las cuales no tienden a agregarse, de esta manera generando una especie de neuroprotección. Y finalmente, llegamos a la inducción del modelo que se utiliza en el proyecto, el cual es un modelo amiloidogénico inducido por escopolamina. Esto debido a que la escopolamina ha sido el alcaloide o la forma de inducción de la vía amiloidogénica más utilizada entre los años de 1990 y 2020, donde se observa prevalentemente la utilización
de este modelo tanto en ratas como en ratones, debido a la simplicidad, a la practicidad, así como también que pues, sí genera este deterioro cognitivo mediante ensayos conductuales. Y resaltar del lado derecho en la figura 11, donde podemos observar que con respecto a las fosforilaciones que nosotros estamos buscando, ya sea el caso para esta imagen de Treonina 252, la cual ya ha sido reportada, pues justamente en este modelo ya se reportó que sí existe una fosforilación en este residuo. A partir de ello llegamos al planteamiento del problema, mencionándoles y recordándoles que la enfermedad de Alzheimer es la forma más prevalente de demencia a nivel mundial. Por lo tanto, es importante la búsqueda de proteínas clave para el desarrollo de nuevos fármacos que nos brinden una terapia más eficaz. Sin embargo, la fosforilación de beta-secretasa 1 incrementa su actividad proteolítica, aumentando la producción del peptidobeta-amiloide. A pesar de ello, el diseño de nuevos inhibidores para esta enzima no toman en cuenta estas fosforilaciones, por lo cual la propuesta que se tiene para este proyecto es identificar las fosforilaciones en beta-secretasa 1 que permiten el desarrollo de inhibidores más selectivos. Como hipótesis tenemos que si se predicen sitios de fosforilación en beta-secretasa 1, se confirmarán mediante Western blot, ELISA y UHPLC masas en un modelo de Alzheimer en rata y ratón inducido por escopolamina. El objetivo general que tenemos para el proyecto es identificar los residuos fosforilados en beta-secretasa 1 mediante UHPLC masas en un modelo de Alzheimer inducido por escopolamina y evaluar las interacciones con la proteína precursora de amiloide, así como también con los 6 inhibidores que les mencionaba previamente en un modelo in silico. Tenemos 5 objetivos específicos para el proyecto. El primero de ellos es la predicción de los sitios de fosforilación en BACE1, BACE2 y catepsina D mediante herramientas in silico, para a continuación evaluar las interacciones entre estas 3 proteínas con los 6 inhibidores previamente mencionados, así como también con la proteína precursora amiloide mediante acoplamiento y dinámica molecular. El tercer objetivo es la inducción del modelo de Alzheimer en rata y ratón con escopolamina, así como también analizar los cambios de comportamiento y marcadores clave, como beta-secretasa 1, fosfobeta-secretasa 1, GCK3-beta y el peptidobeta-amiloide mediante inmunoensayos. El cuarto objetivo que tenemos para el proyecto es la fosforilación in vitro de beta-secretasa 1 con GCK3-beta o PKA y confirmar los residuos fosforilados mediante UHPLC masas para finalmente, como último objetivo, detectar y validar residuos fosforilados predichos en BACE1 mediante UHPLC masas en modelos in silico in vitro e in vivo de Alzheimer inducidos por escopolamina. Ya teniendo todo esto como antecedente, como punto de partida, llegamos a los resultados. El primero de ellos, les mencionaba, beta-secretasa 1, beta-secretasa 2 y catepsina D son proteínas homólogas. ¿Qué tan homólogas son? Para ello se utilizaron los servidores BLAST y Closal Omega, evaluando mediante el alimento múltiple de secuencias qué tan parecidas son estas secuencias, encontrando que entre beta-secretasa 1 y beta-secretasa 2 existe un 50% de homología. Entre beta-secretasa 1 y catepsina D o beta-secretasa 2 y catepsina D, únicamente un 29% de homología. Como podemos observar en la parte superior, en la figura 11, dentro de nuestras secuencias resaltan 2 flechitas. Estas flechas nos indican exactamente dónde se encuentra el sitio activo, donde, como podemos observar, tanto para el caso de catepsina D como beta-secretasa 2, de igual manera tienen ácidos aspárticos en su sitio activo y podemos ver que la región, tanto río arriba como río abajo, para cada una de ellas es conservada. Por lo tanto, podemos encontrar que los sitios activos parecieran ser que se encuentran altamente conservados. A continuación, les muestro el alineamiento tridimensional, donde mediante el software PyMol obtuvimos también los valores de RMSD, encontrando entre beta-secretasa 1 y catepsina D existe un valor de RMSD de 0.87, es decir, a cuántos AMSOS de distancia se encuentra una estructura de otra. Asimismo, entre beta-secretasa 1 y beta-secretasa 2 nos encontramos que el RMSD es de 1.05. Así como también podemos ver en la figura 12, este alineamiento tridimensional nos muestra que, como se ve en un círculo en color rojo, los sitios activos, los ácidos aspárticos del sitio activo, también se encuentran colocalizando, es decir, se encuentran en el mismo sitio, no únicamente en la secuencia, sino también tridimensionalmente en la estructura, así como también nos damos cuenta de que son muy parecidas las 3. Todo ello nos lleva a evaluar si los inhibidores en verdad están optando por unirse a una de ellas en comparación con las otras, por lo cual se realizaron ensayos de acoplamiento para evaluar si nuestros 6 inhibidores
podían unirse mejor a beta-secretasa 1, a beta-secretasa 2 o a catepsina D, donde les muestro ahora la figura 13, en donde resalta la energía de acoplamiento de esta línea punteada correspondiente a catepsina D. Como podemos observar, los inhibidores se están uniendo mejor a catepsina D en comparación con beta-secretasa 1 y con beta-secretasa 2. Del lado derecho vemos el gráfico de la constante de inhibición en nanomolar que nos ofrece también el software Autodoc 4, donde nos damos cuenta de que de igual manera la constante de inhibición es mucho menor para catepsina D en comparación con beta-secretasa 1 y beta-secretasa 2. Ya nos dimos cuenta de que efectivamente la energía de acoplamiento es mejor, pero ¿estará llegando al sitio activo? Sí, sí llega al sitio activo. Les muestro ahora las interacciones entre los 6 inhibidores que les mencionaba y catepsina D, donde como nos podemos dar cuenta en cada uno de los círculos, los diferentes inhibidores están alcanzando el sitio activo, están alcanzando los aminoácidos del sitio activo mediante enlaces principalmente de puente de hidrógeno, y es algo que no están haciendo ni con beta-secretasa 2 ni con beta-secretasa 1. Por lo tanto, es importante para este proyecto y para el desarrollo de nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer dirigidos contra beta-secretasa 1, encontrar algo, en este caso las fosforilaciones, que nos permitan discernir entre las 3 proteínas y diseñar fármacos más selectivos. Por lo tanto, se realizó una actualización de la predicción de las fosforilaciones de las proteínas mediante distintos software: NetFos, ScanSeed, MusiTip, DasFos, FosMusBien y FosFosit Plus. Les muestro a continuación los resultados. Como les mencionaba, previamente en un artículo publicado ya se había realizado esta predicción de sitios de fosforilación. Sin embargo, debido a que los softwares constantemente se encuentran actualizando, también es importante que nosotros realicemos una actualización para evaluar si nuevamente los aminoácidos sí pueden encontrarse fosforilados, encontrando diferentes scores. La asignación de los mismos se muestra del lado izquierdo en una tablita, donde si todos los software nos indicaban que sí podía fosforilarse, se asignó un score de 1, y dependiendo de cuántos lo hacían, pues se hacía de manera gradual. Ahora bien, como nos podemos dar cuenta, tanto para humano, rata y ratón, encontramos un score de 1 en trienio 52, nuestro aminoácido ya reportado. Entonces va a fungir como nuestro control. Adicionalmente tenemos a treonina 47, serina 51, serina 59, serina 71, tirosina 76, serina 83 y serina 127, las cuales pueden encontrarse fosforiladas. Y resaltar en color azul, como podemos observar, ratón y serina 51 únicamente puede estar fosforilado en ratón. ¿Debido a qué? A que los humanos no tenemos una serina en la posición número 51, nosotros tenemos una glicina. En contraparte, ver para rata, serina 127 únicamente se encuentra fosforilado en rata. ¿Por qué? Los humanos y los ratones en esta posición tenemos una glicina nuevamente. Entonces, tenemos aquí los aminoácidos que podríamos encontrar fosforilados en cada uno de ellos. Pero, ¿cómo nos lleva esto a saber si las fosforilaciones son un método adecuado para discernir entre beta-secretasa 1, beta-secretasa 2 y catepsina D? Ya tenemos una tabla más pequeñita aquí, donde nos encontramos con los residuos fosforilados para humano y se evaluaron de la misma manera beta-secretasa 2 y catepsina D, obteniendo los siguientes scores que les muestro a continuación. Para treonina 252, recordemos nuestra fosforilación ya reportada, la cual genera un incremento en la actividad de hasta 60%. Para el caso de beta-secretasa 2 tiene un score demasiado bajo. Aquí corresponde a treonina 266, como podemos ver en la estructura lineal. Entonces aquí puede haber una fosforilación, pero es mucho menos probable que para beta-secretasa 1. Con respecto a catepsina D, tenemos un aminoácido no fosforilable. Recordemos que únicamente vamos a fosforilar treonina, serina y tirosina. Entonces, a pesar de que aquí tengamos otro aminoácido, aquí no va a poder existir otra fosforilación. Con respecto a treonina 47 y serina 59, pasa exactamente lo mismo. Tenemos en el caso de treonina 47, aminoácidos no fosforilables, y en el caso de catepsina D, ni siquiera tenemos una región homóloga. Para serina 59 sucede exactamente lo mismo. Vamos a bajar más, serina 71, tenemos un score de 0.66 en comparación de 0.02 para beta-secretasa 2, y para catepsina D tenemos una metionina. Entonces, nuevamente, no podemos encontrar una fosforilación. Y finalmente, los últimos dos, los cuales probablemente sí encontremos fosforilados, van a ser para el caso de tirosina 76,
su análogo en beta-secretasa 2, tirosina 93 y tirosina 80 para catequina D. Sin embargo, como podemos observar también, los scores son más bajos en comparación con beta-secretasa 1. Y por último, serina 83, donde de igual manera vamos a ver que los scores son de la mitad en comparación con beta-secretasa 1. Por lo tanto, podríamos utilizar estas fosforilaciones como punto de partida para el diseño de inhibidores más selectivos. Posteriormente a que obtengamos los resultados de los ensayos de UHPLS masas y podamos ya directamente identificar mediante esta técnica los aminoácidos fosforilados y no únicamente mediante predicciones, se realizará la fosforilación en beta-secretasa 1 en los residuos descritos para posteriormente realizar nuevamente los ensayos de acoplamiento molecular con los diferentes inhibidores y con la proteína precursora de amiloide. De esta manera evaluando si existe un cambio o no con respecto a los ensayos ya previamente hechos. Finalmente, eligiendo el mejor conformero y sometiéndolo a ensayos de dinámica molecular con el programa MOE durante 100 nanosegundos, obteniendo la conformación más poblada, evaluando sus valores de RMSD, así como también de radio de giro. A partir de estos ensayos in silico, comenzamos la parte ya in vivo, donde trabajamos con dos grupos experimentales, ratas de tipo Wistar y ratones de tipo C57 Black 6. Siempre nuestro grupo 1 corresponde a nuestro grupo control, tanto en ratas como en ratones, a lo cual se le administra una dosis de 0.9% de cloruro de sodio a una dosis de 1 litro por kilogramo por día durante 6 semanas. En contraparte, los ratones llevan a cabo el mismo tratamiento, únicamente diferenciando que en este caso son 4 semanas. Para el grupo 2 tenemos una administración de escopolamina a una dosis de 2 miligramos por kilogramo por día durante las mismas 6 semanas. Y para el grupo 2 de los ratones, nuevamente la misma dosis, únicamente a 4 semanas. Durante el desarrollo de este modelo amiloidogénico, se realizaron pruebas de nido para finalmente obtener el hipocampo y corteza prefrontal de cada uno de los roedores, tomando 20 microgramos de tejido en 100 microlitros de buffer de lisis con un inhibidor de proteasas y fosfatasas y finalmente realizar una cuantificación mediante un ensayo de Bradford. La primera prueba de nido que les muestro a continuación es la llevada a cabo en el grupo de ratas, donde, tomando la referencia de Schwabe y colaboradores de 2020, asignamos distintos scores de acuerdo a las características que podían tener los nidos, donde el score mínimo, el score de 0, nos indica que el material apenas es tocado, teniendo un score máximo de 4, donde el nido ya tiene una altura apreciable de al menos un cuarto de la caja. Los resultados que obtuvimos son los siguientes. Para los ratones, para las ratas control y para las ratas tratadas, podemos ver aquí las imágenes de los nidos finales que desarrollaron, donde, de acuerdo a las evaluaciones de, en este caso de individuos ajenos completamente al experimento, logramos observar que existe una diferencia significativa en el desarrollo de nidos entre el grupo control y el grupo tratado, donde pareciera ser que el grupo tratado está realizando mejores nidos en comparación con el grupo control. Sin embargo, si nosotros revisamos dónde está la media, nos damos cuenta de que está entre 1 y 1.5. Nuevamente regresando a la parte de atrás, a la diapositiva anterior, donde mencionamos que el score de 1 corresponde al material apenas estocado y distribuido por la caja sin un área de anidación visible. Entonces, sí está moviendo el material, pero no están anidando. ¿Esto a qué puede deberse? Se tiene la hipótesis para este proyecto y a este protocolo, que se debe principalmente a que, como se ha reportado en diferentes artículos, en muchas ocasiones la escopolamina, al ser administrada, genera una mayor movilidad de los roedores en su caja. Por lo tanto, al ser demasiado grande el sustrato, que en este caso se utilizó paja de madera, se pudo haber generado únicamente un arrastre de material a través de toda la caja y no directamente la búsqueda de anidación. Finalmente se obtuvieron los hipocampos, la corteza prefrontal y se realizó la cuantificación de beta-secretasa 1 mediante un ensayo de Bradford. A partir de estas proteínas totales obtenidas en hipocampo y corteza prefrontal, se evaluó la fosforilación de trionina 252, donde, como podemos observar nuevamente ahora en estas figuras correspondientes a fosfobeta-secretasa 1 en hipocampo y corteza prefrontal, sí existió un incremento en la fosforilación de BASE1 en el grupo tratado en comparación con el grupo control, tanto en hipocampo como en corteza prefrontal. Avanzando ya a la siguiente especie, trabajamos con los ratones C57 Black 6, donde, en este caso tomando la referencia de GES y colaboradores de 2008,
se realizaron las siguientes puntuaciones, donde la puntuación de 0 para la prueba de nido corresponde a sin alteraciones, el material apenas es tocado. La puntuación de 1 ya que se encuentra alterado, la de 2 existe un nido, pero el nido es de forma plana. En la puntuación número 3 ya existe un nido en forma de tazón, para la 4 existe una cúpula incompleta y finalmente en la 5, donde es el nido más desarrollado, una cúpula completa, donde ya se encuentra completamente cerrado y únicamente existe un pequeño orificio por donde salen los ratones. Importante recalcar que para los ratones se utilizó en este caso únicamente algodón como material, como sustrato para los nidos, y se colocó del lado contrario al lugar donde se comen los animales para evitar de esta manera el movimiento únicamente por descuido. Los resultados se los muestro a continuación. Del lado izquierdo podemos ver un pequeño video donde uno de los ratoncitos, después de haber recibido el sustrato, el algodón, rápidamente comenzó a desarrollar el nido, como podemos observar. Vamos a ver aquí cómo el ratoncito comienza a crear una vez las paredes, empieza a levantar el algodón, y pues justamente esto sucedía minutos después de que nosotros colocábamos el material de anidación. Realizamos diferentes pruebas durante las 4 semanas. La semana 0 siendo la previa completamente a la administración, la semana 1, que es una semana después de la administración, semana 2, 2 semanas después, y como podemos observar, la calidad de los nidos va disminuyendo en el grupo tratado. La semana 3 y semana 4, donde ya los nidos, básicamente el material que se colocó para la anidación, ya no es tocado. Los resultados estadísticos fueron los siguientes. Nuevamente les menciono ahora bien, del lado izquierdo tenemos la semana 0, semana 1, 2, 3 y 4. Para la semana 0, es decir, cuando todavía no existía tratamiento, observamos que no existe una diferencia significativa entre los nidos del grupo control con respecto al grupo tratado. Posteriormente, conforme van avanzando las semanas, la diferencia significativa va incrementando, como podemos observar con cada uno de los asteriscos, así como también pareciera que los animalitos cada vez hacen mejores nidos, alcanzando una puntuación casi de 4 en promedio. En contraparte, el grupo tratado, como podemos observar, la barra va bajando cada vez más. De esta manera, como podemos observar en la diapositiva previa, cada vez los animalitos tocaban menos el material para la realización de los nidos. Adicionalmente, se realizó el ensayo de la prueba de reconocimiento de objetos para de esta manera también evaluar la memoria de los ratones. Lo que se hizo en esta prueba fueron 3 evaluaciones. La primera colocando 2 objetos A, la segunda un objeto A y un objeto B, y la tercera un objeto A y un objeto C, la cual describo a continuación. La primera parte de esta prueba es una fase de habituación, donde los roedores se colocan en una caja sin estímulos luminosos, aislados completamente de nosotros, para que comiencen a conocer su entorno, como podemos ver en los 2 videos en la parte inferior, donde los roedores se están moviendo y están en esta fase, donde están conociendo su nuevo entorno, están reconociendo dónde se encuentran en ese momento. Esta fase de habituación, como les mencionaba, dura 10 minutos. Posteriormente, en la fase de habituación, se colocan 2 objetos A. El objeto A, en este caso, correspondía a un tubo Eppendorf completamente verde, donde nuevamente, como les menciono, en la parte inferior podemos ver los videos y nos encontramos con que el grupo control tiene más tiempo de exploración para los objetos en comparación con el grupo tratado. Después de los 5 minutos con el objeto A, se procedió a dejar 1 hora de descanso en los cuales los animalitos no fueron manipulados y se evaluó ahora colocando un objeto A y un objeto B correspondiente a un dado para evaluar la memoria a corto plazo. Los ratones, al ya conocer nuestro objeto A, que es nuestro tubo Eppendorf, deberían ir y tratar de ver y explorar qué es el objeto B, nuestro objeto novedoso, donde nuevamente les muestro los 2 videos en la parte inferior. Para el caso del grupo control, los ratones directamente manipulaban, inclusive jalaban el dado, como se puede observar, y los ratones tratados pues no le tomaban importancia ni al objeto A ni al objeto B. Posteriormente, para evaluar la memoria a largo plazo, un día después, 24 horas, se colocó nuevamente el objeto A, recordando que era nuestro tubo Eppendorf, ahora con un nuevo objeto novedoso, el objeto C, que fue una pirinola. Nuevamente los ratones deberían buscar más el objeto C porque es el objeto novedoso, debido a que el objeto A ya lo han estado conociendo en las diferentes pruebas. Y les muestro nuevamente el video correspondiente a los 5 minutos de la evaluación, donde como podemos observar,
en este caso nuevamente los ratones tratados, no toman en cuenta el objeto en comparación con los ratones control, que llegan a estar un poquito más de tiempo ahí. Pero cuando nosotros realizamos la evaluación de tiempo que se encontraban en cada uno de los objetos, nos encontramos con lo siguiente. Estos gráficos nos muestran la temporalidad de cada una de las evaluaciones y dónde se encontraba cada uno de los roedores, correspondiente al entorno para el caso del color amarillo, el objeto A representado en color azul, el objeto B en color naranja y el objeto C en color gris, que apenas sí es apreciable. Como podemos observar, los ratones control siempre, tanto en la evaluación 1, 2 y 3, tienen mayor tiempo de exploración con los objetos en comparación con los ratones tratados. Los ratones tratados se quedaban más en el entorno que en los objetos. Ahora bien, así como también nos podemos dar cuenta de que siempre los ratones control estaban más cerca de los objetos. Sin embargo, cuando se realizó la evaluación estadística, nos encontramos que no existe una diferencia significativa. Sí existe una tendencia en la cual los ratones control pasan más tiempo en el objeto A, en el objeto B y en el objeto C en comparación con los ratones tratados, pero ¿qué es lo que sucede? Debido a las barras de error que tenemos, que son demasiado grandes, nosotros podemos darnos cuenta mediante la prueba test student que esto no es estadísticamente significativo, lo cual se atribuye principalmente al comportamiento de dos roedores que se tuvieron en las pruebas. Nuestro control 4, el cual tuvo un muy bajo tiempo de exploración para el objeto A, como podemos observar de acuerdo a su grupo, así como también con el objeto C, con el objeto novedoso al final, donde inclusive tuvo la puntuación más baja de todos los controles. Asimismo, el objeto B, de igual manera podemos observar lo mismo. Y finalmente, con respecto a los ratones tratados, tenemos el ratón tratado número 5, que tuvo un tiempo de exploración del objeto A demasiado grande, que fue inclusive más grande que todos los demás. De igual manera, tomando en cuenta el objeto B y el objeto C, donde no se comportaron de igual manera con respecto a su grupo. Por lo cual, se plantea ampliar la N para este tipo de experimentos y evaluar si esto puede ser estadísticamente significativo o se va a mantener este mismo comportamiento que pues no presentó significancia. Ya dejando atrás los ensayos conductuales y llegando a la evaluación de UHPLC masas, nos encontramos con que se cargaron 5 microgramos de proteína en un gel de electroforesis, el cual se corrió a 129 voltios durante 1.5 horas y posteriormente se recortó la banda, obteniendo de esta manera una digestión. Se colocó tripsina, descendión de comasivo, reductor, acetonitrilo y se dejó incubando para finalmente obtener cada uno de estos péptidos. Posteriormente se realizó un enriquecimiento con la técnica SOMAP para finalmente, mediante un ensayo de BCA, cuantificar la muestra colocando 1 microgramo de muestra en una columna C18 a un gradiente de acetonitrilo del 5 a 25% durante 180 minutos y a un flujo constante de 300 nanolitros por minuto, encontrando lo siguiente. Cuando se evaluaron las proteínas de los hipocampos del grupo control con el grupo tratado, se encontró que existían un total de 1.635 proteínas, de las cuales 675 únicamente pertenecían al grupo tratado, 334 al grupo control y 626 las cuales compartían tanto grupo control como grupo tratado. Posteriormente, mediante el software David Bioinformatics, se procedió a evaluar qué proteínas estaban involucradas en diferentes rutas metabólicas. Este software nos arrojó que estas proteínas encontradas en el grupo tratado habían sido reportadas o han sido relacionadas directamente con la enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, con respecto al grupo control, encontró que estas proteínas... La verdad es que el trabajo es muy interesante, muy completo, tiene mucha metodología, es muy vasto y bueno, creo que eso es el resaltar, ¿no? Yo tenía algunas preguntas y sugerencias. Sí. Bueno, la parte de las preguntas es muy bueno, comentas que la actividad en este caso de fosforilación e incluso la concentración de estas proteínas BAC1 principalmente cambia con el envejecimiento, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué? O sea, que es el catalizador, ¿no? O sea, el cuerpo va envejeciendo, pero se sabe a ciencia cierta qué pasa. Directamente una teoría bien descrita que diga qué es lo que sucede, no, pero se le atribuye al estrés oxidativo, debido a que conforme vamos envejeciendo, pues generamos más estrés oxidativo. Se ha observado que este estrés oxidativo afecta directamente factores de transcripción como IF2 que generan un incremento de beta secretasa. Sí. Okay, entonces sería, bueno, estrés oxidativo. Estrés oxidativo, exactamente, doctor.
Ahora, el mecanismo de esta escopolamina para precisamente, bueno, si entendí bien, era para que los ratones tuvieran esta consecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Pero cuál es el mecanismo? Justamente es el mismo, por aquí lo tenía, doctor, aquí está. Justamente es el mismo que le menciono de estrés oxidativo. Okay. La escopolamina, al administrarse, genera pues, principalmente especies reactivas de oxígeno, generando de esta manera apoptosis, neuroinflamación y pérdida parcial de la memoria. Asimismo, existe una disminución de la vía de AKT. Cuando la vía de AKT se encuentra inhibida, beta secretasa 1 se hiperfosforila. Entonces genera esta hiperfosforilación beta secretasa 1. Asimismo, como lo mencionaba, este estrés oxidativo genera pues esta activación de factores de transcripción, tanto de beta secretasa 1 como de la proteína precursora amiloide, principalmente el factor de transcripción IF2. Ok, perfecto. Ahora, el tiempo de esta inducción, ¿cuántas dosis o en qué periodo se tiene que...? Se lleva a cabo diariamente. Okay. Diariamente. ¿Por cuánto tiempo? Para el caso de ratas utilizamos 6 semanas, para el caso de ratones utilizamos 4, debido a que metabolizan más rápido. Claro, y entonces después de este lapso ya se tiene como tal el modelo crónico. El modelo crónico. Exactamente. Que supongo es irreversible. ¿Cómo se conoce esta parte? De acuerdo a lo que he estado revisando, sí es irreversible ya para este punto. Ya para este punto sí. Puede ser reversible cuando es un modelo agudo, únicamente 2, 3 días o una administración. Es reversible, pero para un modelo crónico ya no. Ya. Perfecto. Ahora, en la diapositiva 14, si me puedes poner, por favor. Sí. 2. Exactamente. A ver, ¿cómo explicarías esta comparación estructural? Claro. Es importante que nosotros resaltemos qué tan distintas son estas 3 proteínas de manera estructural a nivel tridimensional. Porque pues si ya nos dimos cuenta de que en su estructura lineal pues, son homólogas, muy parecidas, pues también es importante ver si efectivamente los sitios activos o los sitios importantes para cada una de ellas se encuentran en el mismo lugar o se encuentran demasiado, o se encuentran muy similares, ¿vale? Se encuentran de esta manera. Por lo tanto, la finalidad de evaluar o realizar este ensayo de homología de manera tridimensional es observar si los sitios activos se encuentran colocalizando, es decir, se encuentran en el mismo lugar uno con respecto a otro, y pues así observar precisamente también las cavidades correspondientes. Como les había mencionado, pues se encuentran altamente conservados los sitios o las regiones, tanto río arriba como río abajo, y lo mismo podemos observar en estas zonas, donde nos encontramos que las cavidades pues son conservadas y se encuentran pues básicamente muy cercanas con respecto a sus valores de RMCB. Ok, bueno, aquí creo que sería bueno recalcar, o sea, esto es a nivel estructural, aquí no va la parte de homología. Ok. Ojo, cuidado, esa es la parte donde hiciste el análisis de secuencia, ahí sí se ve la homología. Ahora, por ejemplo, también otro detalle que sería deseable hubieras incluido es, yo no sé si solo fue con los carbonos alfa de las estructuras, o fue todos los átomos, esa parte no se ve, no sé con qué programa lo realizaste, eso también sería bueno incluirlo, porque obviamente entre un software y otro puede cambiar. Y más importante, exacto, como es una comparación pero estructural, ¿no? Y entonces, no sé, en alguna parte de la presentación lo que decía, no, pues es que qué tan lejano está, no, es esa diferencia estructural. Entonces no es que estén lejanas, finalmente las estructuras pues ya están, lo que vas a hacer es superponerlas, ¿no? Y entonces vas a ver cómo difieren a nivel estructural, ¿vale? Pero no es que estén alejadas, o sea, lo que vas a hacer es un superposicionamiento estructural, ¿no? Sí, doctora, gracias. ¿Y qué otra cosa? En la 18, bueno, donde mencionas lo de las predicciones, igual, ¿no? Ya no recuerdo qué programa usaste para predecir o no sé. Sí, se los creo que lo mencioné un poquito rápido, ¿no? Exacto, son ahí, perfecto. Sí, pero creo que sí lo mencioné un poquito rápido. Ok, exacto, entonces son, porque eran varios, ¿no? Según sí, serán 6, justamente son 6. Ok, pero esa tabla viene como el resumen de las 6. Sí, ya el resumen de las 6, ya no les coloqué la otra porque era una tabla enorme, si me acuerdo. Sí.
A ver, por aquí. Sí, porque recuerdo que habías usado varios, ¿no? Sí, ya solo coloqué el resumen. Aquí está, era una tabla grandísima, pero ya únicamente coloqué el resumen para Ok, bueno, con está fines bien. de tiempo. A lo mejor te aconsejo, ¿no? Para la próxima presentación, no, pero sí volverlo a recapitular porque uno se olvida, ¿no? Sí, A María. lo mejor no haces énfasis, porque sí recuerdo que habías hecho varios, pero sí es bueno, ¿no? Porque ya si era uno, son 6, finalmente realizaste ese trabajo, Sí. ¿no? No es lo mismo usar uno, usar 6. Sí. Entonces sí es bueno ponerlo, aunque no te tardes mucho en esa diapo, pero creo que sí es bueno mencionarlo, ¿no? Ok, sí, doctora. Y exacto, y de ahí lo sacaste. Y de veras, por último, mencionabas que la parte que sigue pues es incluir esas fosforilaciones a tus modelos, ¿cierto? Exactamente, a los ¿Con qué análisis. lo harías? Ya previamente, durante la maestría, realizaron unas fosforilaciones individuales con PyMon y posteriormente realizamos la evaluación con Autodoc y CrossPro. Las modificaciones postoperacionales se mantuvieron sin ningún problema, inclusive tenemos ya el artículo publicado. Pero estaba evaluando en este caso, como ya tenemos la licencia de MOI, también ver cómo se puede fosforilar y si me da el mismo resultado y ver a partir de esta comparación si me sigo quedando con PyMol, que lo utilizamos porque pues era libre, o migramos a MOI. Ok, bueno, esta parte de manera general, recuerda que no puede ser un poco complicada. ¿Por qué? Sí. Porque la fosforilación lleva otros parámetros. Uh-huh. Es como un residuo ordinario Sí. de la secuencia, ¿no? Otro programa que también podría realizar y te recomiendo, es muy bueno para incluir, por ejemplo, glicosylaciones o alguna otra modificación transcripcional, es el CharmWheel. Lo que te hace entonces es preparar sobre todo una trayectoria que creo que sí quieren hacer dinámica molecular. Ajá, y entonces prepara la simulación, incluye estas fosforilaciones de los residuos que tú quieras fosforilar y al final pues podrías tener una predicción más cercana a la verdad, ¿no? Ok, entonces sí, gracias, doctor. También lo voy a tomar en cuenta. Porque si no es tan trivial. Sí. O sea, no estamos hablando de una proteína normal, vamos, sin modificaciones transcripcionales. Entonces puede que te cause problemas, pero una idea pues usar este programa. Yo lo he usado para glicosilaciones y la verdad es que es muy bueno. Ok, sí lo voy a revisar, doctora, porque justamente sí, para realizar el docking sin problema los puedo llevar a cabo. Pero la dinámica es ya cuando traté de hacer las dinámicas ya no me reconocía el grupo fosfato. Por eso lo que estoy pensando ahora migrar completamente a MOI, porque sí es una opción, pero te digo también incluso CharmWheel es muy amigable y pues te prepara las trayectorias ya listas casi para correr. Ok, muchas gracias, doctora. Sí. Ok, pues felicidades. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Gerda Espinosa, por favor. Muchas gracias, doctora. Pues, bueno, como siempre, pues nos unimos a nuestras instituciones, el trabajo es muy interesante, está muy completo, es muy amplio, y lo manejas todos por buen camino. Y bueno, hay algunas cuestiones de forma y otras de fondo. De forma, cuida el escrito. O sea, está bien hecho, pero te había dicho que tenías ahí unos errorcitos. Sobre todo de la abreviatura, es que a veces pones Alzheimer completo y a veces no trae, entonces de algunas cositas de puntuación. Y por ejemplo, sí me di cuenta, ahora no sé si te agarró la prisa, pero acá los resultados, sí los encontré así como que la redacción un poquito. Es que justo hice el sacrificio la semana pasada, ya cuando iba a entrar en los resultados. Me imaginé, sí, porque ahí sí se nota el cambio de la redacción un poquito pesada, pero como el siguiente, sí o sí tendrías que presentar el predoctoral y no tienes que entregar el escrito. Sí, bonito. Sí, verdad. Lo haces todo así. Entonces sí, te encargo. Y igual de forma del escrito, yo creo que nada más cambia el objetivo 3. Porque dices implementar el modelo, pero eso se sobreentiende que es parte de la metodología, entonces nada más deja la parte de lo que vas a medir en el modelo. Sí, o sea, no tiene caso que pones implementar. Y ya como digo que el siguiente vas a presentar el predoctoral, o sea, decide o vas a dejar modelo de Alzheimer o modelo neurogénico. Sí, o sea, tú mismo lo acabas de decir en las últimas diapositivas, no podemos hablar de Alzheimer de los animales, nunca vas a encontrar Alzheimer, entonces a lo mejor ponen una degeneración parecida a Alzheimer, no todo es parecido, o sea, no es el modelo como
tal, pero sí tú ya también en algunas diapos Sí, ya lo lo vi manejas viendo. como neurogénico. Entonces incluso tus diagramas de flujo. Sí. Entonces cambian. Ok. O sea, yo sé que en el título así está, pero todavía, por ejemplo, ahora que vas a hacer el preguntora, puedes hacer la corrección del título para que ya quede todo bien. Sí, doctor. Que sí se ve raro, de repente nos hablas de modelo de examen y de repente nos hablas del modelo. Con el modelo. Sí, doctora. Y luego, ¿ya habías puesto que ibas a trabajar con la catequina en los otros seminarios? Creo que No, ¿verdad? no. Este es nuevo, pero fíjate que es muy interesante Sí. que lo hayas metido y cómo lo hiciste la inserción. Porque finalmente es bueno y te da datos muy interesantes. Si pones la diapo 10, porque ves que en todos los artículos que hay, ¿Sí está listo? no, donde tienes la figura 10 del escrito, que es donde tienes esta. Ahí la 15. Fíjate, ves que todos los artículos dicen, cuando hablan de los inhibidores, que todos fallaron. Uno, pues por acción sobre Sí. la beta secretas altos. Sí. O porque, ves que también tiene que ver por la cantidad enzimática. Unos iban porque inhibían más del 50% de la enzimática. En algunos estudios dicen que se necesita menos, o sea, no más del 30%. Sí. Entonces todos se iban ahí, pero nadie había tomado en cuenta la catequina, ¿no? Y que se ve que también, porque igual está, o sea, si la están disminuyendo su actividad o su expresión, no sé cómo es, porque tú dices que tú nada más dices que tienes niveles alterados, pero no dijiste que está aumentada la expresión. Reducida. Entonces quiere decir que está disminuyendo el procesamiento, la limpia. Exactamente, ¿no? Y si todavía la inhibimos, pues peor. Entonces por eso esos efectos adversos que no se explican tan graves de que aumente el deterioro o la atrofia cerebral, entonces ya se explica por esta parte, incluso por lo de base, ¿no? Sí. Pero con la característica, bueno, si lo sumas el efecto, o sea, yo creo que ahí ya se explican los efectos adversos, ¿no? Sí, doctor. Se supone que la base 2, creo que sí lo mencionaste, ¿no? Que se supone que se sobreexpresa como manera compensatoria. Sí, compensatoria. ¿No? Para eliminar también. Entonces, esto que encontraste, pues está muy interesante, ¿no? Porque sí, nos llevan a entender más, ¿no? Por qué fallaron todos estos inhibidores y te llevan a ti por el buen camino, como tú bien dices, a ser más específico en el diseño. Sí. Pero fíjate que me sigue faltando, o sea, que midas la actividad, porque es que también en esos estudios dicen que no se necesita más del 30% de la inhibición de la enzima, ¿no? Porque también por eso podría ser generarse los efectos adversos, aunque ya encontraste esa parte. Porque creo que también, más que medir la expresión, también hay que medir la actividad y pues sí veo que no lo tienes considerado, pero creo que es importante hacerlo como para terminar el trabajo, si tienes tiempo, si da el dinero. Ya llegó este mes. Llegó este mes. Está buenísimo. Sí, doctor. Y puedes pasar a la diapo. Sí, doctora. Dos. Ajá. Ya, y que metiste rata. En el pasado nada más nos mostraste los datos. Los de rata, exactamente, que eran estos. Y pues en rata justamente que pues no pudimos observar la anidación, pero en ratón sí la vimos. Sí, pero, bueno, a ver, pasa la anterior, que fue la de los grupos, 6 y 4. Sí. Oye, ¿y por qué seleccionaste los C57? O sea, en las siguientes diapositivas vi la referencia, porque anidan mejor. Sí. Pero específicamente, ¿por qué lo escogiste? Nada más por eso. Pues la mayoría de estudios que estuve revisando con respecto a la administración de escopolamina se hacían directamente sobre esta cepa y pues es una de las más estudiadas, donde les mencionaba también con respecto a los modelos más utilizados entre 1990 y 2020, corresponde a esta barrita que así no se ve, esa escopolamina en rata, que es Wistar, y es escopolamina en ratón, que es el 57 Black 6. Pero fíjate que me llama la atención porque esa cepa son muy ansiosos. Ok. O sea, yo no lo he visto, o sea, ya para las evaluaciones conductuales, yo lo he visto poco. O sea, yo los he visto más, que se usan más para modelos de síndrome metabólico, porque esos ratoncitos
engordan muy fácil. Entonces los he visto más así. Y en conducta no solemos ocuparlos por eso, porque son gatos como de base, son muy ansiosos. O sea, a lo mejor por eso anidan mejor, porque ellos quieren resguardarse más que las ratas. Sí. Porque sí, hay que justificar por qué esa Sí, doctora. Sí. Y también me llamó la atención que, por ejemplo, en las ratas no les fuiste siguiendo por semana y en los ratones sí. O sea, lo hiciste porque en las ratas no viste cambios. Exactamente, porque como ya había hecho el semestre pasado a las ratas, pues esta vez quise cerciorarme de que pues se estuviera induciendo el modelo pues de manera correcta, ¿no? Mediante esta prueba de anidación, porque me di cuenta con respecto a los artículos que efectivamente los ratones tienden a anidar más en comparación con las ratas, entonces pues decidí mejor hacer el seguimiento completo. Es que los ratones a comparación de las o sea, todos los ratones, todas las cepas suelen ser más ansiosos que las ratas, pero son los que más índice de ansiedad tienen. ¿Y cuál es la N de los grupos? Para el caso de ratas tuvimos 6 y 6 y para el caso de los ratones tuvimos 4 y 5. Ah, pues con razón alcanzaste a saber. Sí, ya sabes, para conducta necesitamos por lo menos 10. Sí. Porque de esos 10 ya sabemos que 1 o 2 no van a ser. Sí, es lo que nos pasó. Viste, es lo que nos pasó. Ese uno en cada grupo. Sí, ya. Lo que quiso. Sí, exactamente. Por eso es así. Y entonces, pues sí, veremos si aumenta la N. Pero vas a hacer lo mismo con las ratas, nada más vas a seguir nada más con las ratas. Voy a hacer lo mismo con las ratas, debido a que pues, necesitamos obtener más muestra para el procesamiento de Huachapeles de masas. Pero pues si ya voy a montar el modelo, yo creo que de igual manera puedo hacer una evaluación de prueba de nido durante el desarrollo del mismo. Y pasa la dieta 23, porque ya los resultados. Sí, pero fíjate que ahí el problema no es tu grupo de tratamiento, es tu grupo control. Sí. Ahí no sabemos qué pasó con tu grupo. Porque ese es tu problema. O sea, pues como tú mismo dices, el tratamiento tiene un escuadrón bajito que es el 1. Pero tu problema es el control. También el control. Ahí sí no sé qué pasó. Sí, no. Debería revisar qué es lo que No sé qué pasó. Yo creo que ese grupo lo deberías de repetir completo. Completo. O sea, y hacer ratitas, porque ahí tu problema es el control. Porque fíjate que en los ratoncitos los controles sí se portaron bien. Están en el score 4. Ahí, por eso ahí sí ves diferencia. Sí. Porque es el control, no es el grupo de tratamiento. Ok, sí, doctor. Sí, voy a revisar y de igual manera revisar si el mismo sustrato nos sirve o cambiarlo. Sí, va a ser bueno, si puedes, no sé, con nuestros ratitas a ver si el algodón les gusta más. Pero ahí es tu control el que no decidió, no es el digo, de la diferencia, ¿no? Sí. Porque tus prácticas No hizo nada. Y sí está raro. Pues yo vería esto como un nido, pero pues los observadores dijeron que no. Los observadores dijeron que no. Pues sí, pero aquí, se quedaron sí, muy bajitos. Pero tío, ahí es el control. O sea, Sí, no es verdad. tu tratamiento. Entonces, ese grupo te creo que sí vale la pena. Y ahora, el 30, que creo que es así ya. 30. Los resultados, fueron los mismos animalitos que seguiste cada semana, ¿no? Exacto, son los que siguen. Entonces, no lo debes de presentar así. O sea, nada más es es el control y con las semanas. El 4 con las semanas. Okay. O sea, porque es el mismo animalito seguido cada semana. O sea, son datos dependientes, no independientes. Y entonces el análisis estadístico debería ser analizado con NOVA de una vía de medidas repetidas. Ok. Sí, yo lo que hice en este caso fue de Student, comparando control y tratamiento cada semana. Control contra tratamiento, semana 0. Control contra tratamiento, semana 1. Puede ser, o sea, sí, porque nada más tienes los 4 grupos, pero como tienes las 4 divisiones por cada grupo, entonces esa es de cuenta como si hubieras hecho un grupo. Sí. Son los datos dependientes, entonces Pues lo es ideal es una que lo NOVA. analices con una vía de medidas repetidas. Muy bien, sí. Para que no vas a encontrar básicamente el resultado. Y que de ahí, si ves, ahí lo que te ayuda es tu control. Sí, pues sí, El doctor. control ahí sí, Subió muchísimo. pero digo que yo creo que en esta cepa sí lo hacen bien porque son muy ansiosos. Y si luego van a o hacerse bolita o
Sí, es lo que o a me esconderse. O sea, empiezan igual ellos a escarbar en el acerrín y Sí. se esconden. Ujú. Que son así. Sí, pasaba mucho eso. Ujú. Y luego en el 32, ya del ron, fíjate que, o sea, por eso, bueno, aparte de que la N es chiquita, yo creo que también, es que el ron es muy especial, o sea, te da datos muy bonitos porque te divide de memoria el tipo semántica y puede medir la copia de la población. Pero también checa porque hay ratoncitos que, digo, esta cepa no recuerdo. Es que, por ejemplo, yo nunca, por ejemplo, había trabajado con los FANSE. Cuando empezamos a hacer un protocolo con la doctora de FANSE, sí, tuve que investigar bien cómo era el comportamiento de los ratoncitos porque no nos daban los datos justo en este modelo. Y sí, ya vi que, o sea, hay como, nada más encontré como 4 o 5 reportes de esas cepas en ese modelo porque igual, como tienden a ser ansiosos, no funcionan para el modelo. Ok. Entonces, a lo mejor también es el modelo. O puede ser la O puede ser el modelo. Y por eso que siempre escogemos 2 modelos porque en alguno de los 2 funciona. Sí, en uno de los. Sí, voy a revisar eso también. Y hasta hay que estandarizar muy bien los objetos. Porque yo creo, mira, el de la pinola, a lo mejor yo siento que no les gusta tanto, porque ellas necesitan también objetos en los que se puedan subir. Ok. Entonces hasta eso, o sea, tuvimos que repetir el experimento porque tuvimos que estandarizar los objetos que le llamaran la atención. Ya cuando supimos que ya no teníamos otra variable, ya esos grupos fueron los que tomamos como modelos. Entonces sí hay que cuidar muchas cositas en la estandarización para que estés seguros que tus datos son reales. Sí, doctor. Y luego en la siguiente, porque ya pones tus gráficos de barras, no, en estos de pastel, ¿no? Regularmente no los presentamos así. Cuando o sea, se presentan igual de barras el tiempo que tardaron en cada uno de los objetos. Ok. Y ya haces, y ahí, bueno, se puede ver mejor cuánto tiempo tardaron en ir hacia cada objeto, ¿no? Entonces, sí, muy bueno. Los controles. Mira, en la evaluación 1, si quieres pasar a la siguiente. En la primera evaluación de las de familiarización, allí no habría pierde, ahí no debes encontrar diferencias significativas, porque como es el objeto, es el mismo, ahí no debe de haber diferencias significativas. Si encontraras diferencias significativas, estaríamos en igual problema como en la validación. En la de familiarización no debe de haber diferencias significativas. Debes de encontrarlo sí. Sí, ya me voy a hacer. Sirve para que causar daño cognitivo en la de corto plazo que la de ahora o en la de largo plazo que la de 2 horas. Y tiempo en segundos, pero sí ahí pero no hiciste el índice de discriminación, ¿verdad? Nada más son tiempos. Sí, solo son tiempos, doctor. El tiempo de exploración en cada uno de los objetos. De cada uno de los objetos. Sí. Lo de las barras, ¿no? Sí, entonces te hace falta hacer el índice de discriminación. Ok. Sí, no haciendo ahí sí ves efecto. Sí, doctora, lo voy a revisar. Porque a veces en los tiempos, a veces no se alcanza a ver el efecto, pero cuando lo pases a índice de discriminación, sí. Sí, doctora. Pero sí, en la primera evaluación no debes encontrar. Sí, está bien. Pues de hecho sí se ven más marcadas estas barras. Sí se ven más marcadas las otras, pero fíjate que ya de todos modos sí se ven los tratamientos como ves. Sí, bajito. Sí, doctora. Pero ahí no deberías. Como los objetos son iguales, o sea, deberían de evaluar lo mismo. Y fíjate que está una cosa que nos dicen, los valores de 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos. Regularmente lo que se grafica nada más es el tiempo el tiempo en el que ellos están con los objetos del minuto 2 al minuto 4, ni el primero ni el último, porque en el primero andan como perdidos, se acostumbran a aunque ya los hubieras habituado, regularmente no tomamos ni el primero ni el último, nada más del minuto 2 al minuto 4. Voy a revisar si hay diferencia, tengo los videos de todos los tiempos de
Podría revisar para ver si Chécalo, cambio sí, pero algo. regularmente no tomamos en cuenta ni el primero ni el último, porque igual que para el último ya se habitual. Sí. Entonces regularmente se llama, lo tomamos para los del medio, o sea, del minuto 2 al minuto 4. Somos libres Sí, doctora. de tomar. Y por ejemplo, una regla que es que aquel ratoncito que no, pues que en total, no esté con con los objetos más de 30 segundos, ese ratoncito se desecha. Eso es como. Ok. Sí, O sea que la suma de la digamos, de la exploración en los dos objetos, si en la suma de los dos no da 30, eso se desecha. Ok. Porque si no ves muy poquito, entonces lo que explorar. Cuando Ok. de 30, esos ratoncitos se desechan. Ok, sí, doctor. Gracias. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que se podría hacer pero va a quedar muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctora Marta Cecilia Rosales, por favor. Gracias, doctora. Bueno, recién ya hicieron algunas observaciones y algo que sí tenías planeado justo con esto de ratas, ratón y todo. ¿Por qué hacer los dos? ¿Por qué hacer los dos? ¿Para qué sacrificar tanto animal? Si Eso- tuvieras que seguir tu estudio más profundo, ¿con cuál te quedas? ¿Volverías a sacrificar así cantidad de ratas para seguir con conducta? No, Ok. si únicamente las destinara a conducta, no me dedicaría a seguir trabajando con ratas, debido a una fosforilación importante. Creo que, bueno, aquí la doctora Judith me acompaña desde maestría, pero la doctora Margaret no. Una fosforilación importante es serina 127 que se encuentra en rata. ¿Por qué decimos que es importante? Porque esta fosforilación se lleva a cabo aquí, en el flap. Entonces nos dimos cuenta, de igual manera en el artículo que mencionaba previamente publicado, que esta fosforilación impedía que se unieran correctamente los inhibidores antiinfectivos. Por lo tanto, pues de esta manera, al tener un flap diferente, la puertita que abre y cierra con respecto a los humanos, pues generaba muchísimas variaciones entre rata y humano. Los ratones no tienen esta variación, por lo tanto es más preciso el modelo con respecto a las evaluaciones de docking y dinámica molecular. Y para ello, pues únicamente continuaré en este caso con ratones. Y le digo, las ratas únicamente serían para el proceso de UHP licenasas. Ok. Eso quiere decir que lo de conducta, digamos así, bueno, otra también que nunca había así como en la parte de antecedentes, ¿por qué a los ratoncitos llevarlos a 4 semanas, las ratitas a 6? Ok. Principalmente esto se debe a la inducción del modelo. El modelo crónico en escopolamina para ratas ya está bien reportado 6 semanas en la inducción de los artículos. Entonces ya se observó que a las 6 semanas existe incremento de glutamiloide, de GCK3 beta, diferentes biomarcadores. Con respecto a ratón, estamos realizando la estandarización únicamente a las 4 semanas, porque todos los modelos, inclusive crónicos que se mencionaban para escopolamina, llevaban hasta 2 semanas como máximo. Sin embargo, nosotros quisimos llevarlo a 6 semanas para evaluar si el tiempo de vida que podía tener esos roedores pues era el mismo que con respecto a las ratas. Cosa curiosa, pues decidimos sacrificar a las 4 semanas debido a que los animalitos ya se veían mal, parecía que ya estaban a punto de morir, inclusive uno se nos murió. Y pues mejor decidimos ya suspender el tratamiento a las 4 semanas. Ok, pensando bien como te dice la doctora, pues el siguiente ya es tu predoctora y ya debes de estar más encaminadito hacia donde va a ser. Sí, los últimos 2 años. Digámoslo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí sería bueno que esta parte la dejaras muy clara, a lo mejor en que, bueno, al menos con todo eso que estás justificando, no sería tan conveniente hacer a lo mejor o seguir con conducta en las ratitas, sino más bien en ratón, ¿no? Y el modelo de ratón, ver si otra vez en otro grupo, ¿no? Y ya con una muestra más grande, con un N más grande, se reproduce y justamente si los ratoncitos alcanzan las 4 semanas, Sí. ¿no? De la administración. Sí, 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 sí. Y entonces dejar claro que harías como la comparación o el estudio, más bien no sería como el estudio, porque mi comparación, el estudio entre rata, ratón en el modelo de UHPLC masas para identificar las proteínas e identificar las proteínas fosforiladas, ¿no? Sí. Pero fíjate que aquí me regresa la duda, porque a lo mejor también te van a preguntar, bueno, si ocupas rata
y ratón para ver proteínas o metabolitos o lo que sea, ¿cómo vas a saber que la rata efectivamente tenía o representaba un modelo de amiloidogénesis? Pues nuevamente realizando las evaluaciones mediante inmunensayos para la concentración del péptido beta amiloide. De esa manera pues puedo evaluar, ya no hago conducta y simplemente digo si hubo un modelo amiloidogénico. ¿Por qué? Porque hubo un incremento del péptido beta amiloide. Ok, entonces eso sí hay que dejarlo, yo creo que ya más orientado para que cuando justamente presentes tu predoctoral ya sepas hacia dónde van el siguiente semestre, ¿no? Entonces eso quiere decir que en tu predoctoral ya no presentarías conducta con ratas o si harías conducta con ratas. No, ya no. Entonces, si ese es el caso, lo que podría hacer es únicamente validar el modelo mediante inmunensayos mostrando amiloidogénesis, porque ya es lo que me interesa. Ok. Y algo también que nos mencionabas, bueno, con respecto ya a lo de las fosforilaciones, pues efectivamente no se fosforilan igual, ¿no? Sí, no. O sea, eso te daría pie a proponer qué o de qué te serviría eso que nos presentaste. Sí, pues justamente he estado revisando porque ya se han propuesto diferentes inhibidores, no para Alzheimer directamente, pero sí para otras patologías que vayan directamente sobre grupos fosfato. Entonces se ha estado buscando algunos inhibidores que detecten estas fosforilaciones y uno puedan o unirse al sitio de fosforilación para que no sea fosforilada, o dos, reconocer cada una de las fosforilaciones. Yo creo que podría evaluar alguno de los fármacos, bueno, de los posibles inhibidores que tenemos con respecto a cada una de las fosforilaciones para ver si se pueden unir ahí y si no, plantear el diseño para unirlos a los grupos fosfato. Ok, donde se llevan a cabo estas fosforilaciones, ¿hay indicios o te ha indicado algún programa que sea un sitio de unión ligando? Sitio de unión ligando. ¿O qué podrías hacer? O sea, por ejemplo, treonina 252, ¿no? Digámoslo así. Tienes identificados tus sitios de fosforilación y tú dices, pues a lo mejor puedo hacer inhibidores que vayan hacia estos sitios de fosforilación en lugar de que vayan al sitio activo, porque pues, para todas es igual el sitio activo, ¿no? Y creo que es lo que ha sido el problema siempre, ¿no? Entonces, si dices, bueno, voy hacia estos otros sitios, ¿cómo vas a saber que ese sea un posible sitio de unión ligando para que tú puedas diseñar un ligando? Yo creo que podría ser una evaluación, bueno, primero mediante un ensayo de complemento molecular con algún inhibidor o algunos inhibidores, viendo si se logra unir ahí. Y de igual manera, si no, reconociendo la zona, evaluando qué aminoácidos pertenecen a esa región y viendo si tienen alguna carga o alguna especificidad que me permita generar una nueva molécula que pueda unirse directamente a esa región. Okay. Acuérdate que, bueno, según lo que he escuchado, yo creo que ya hay que entrarle. MOE te ayuda a hacer la predicción de sitios de unión y hay otros programas que también te ayudan a identificar esos sitios, ¿no? O sea, yo creo que eso sería bueno porque tú ya sabes dónde se pueden llevar a cabo las fosforilaciones y si dices, yo quiero ir hacia ese sitio en beta secretasa 1, entonces el programa te podría decir que ese es un sitio de unión a ligando y de acuerdo al sitio pueda diseñar, o sea, MOE te va a dar un buen ligandos que pueden ir ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que hay que estudiar y los tutoriales que hay que checar y todo, pero yo creo que sí es un buen programa para que hagas ese ensayo, ¿no? O sea, empieces a ver ahí también, porque si justamente ya nos llevaste hasta decirnos, no, pues bien, son diferentes en cuanto a las fosforilaciones, pero ¿y ahora? ¿No? O sea, eso para qué te sirve, ¿no? Entonces, eso también para que ya vayas viendo. Si a lo mejor resulta que dices, bueno, pues estos pueden ser los sitios, pero ni te lo marca como si te estuvieran ligando o algo así, no lo sé, ¿no? Puede ser. Entonces también para que lo vaya checando, ¿no? Doctor. Y pues bueno, muchas felicidades, así, sigue trabajando. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctor Correa, por favor. Gracias. Pues es un tema muy complejo, pero finalmente hay grandes, sobre todo en el aspecto desde la proteína, todo el cuerpo experimental. Yo estaba un poquito pensando con lo que la doctora Monte te preguntaba, ¿por qué no inhibir a las sinasas
Ya se ha probado, doctor. De hecho, por ejemplo, la GCK3 beta se ha tratado de bloquear directamente, pero causa muchísimos efectos secundarios porque es una sinasa que tiene más de 500 sitios de fosforilación en diferentes proteínas. Entonces, bloquear una sinasa ha tenido más efectos secundarios en comparación inclusive con los inhibidores. Ahora la otra es buscar cómo ocupar esas aminoácidos que son fosforilados. El principal fosforilado es un aminoácido que la enzima al ser fosforilada a ese nivel incrementa la actividad de la enzima mencionada. Exactamente. Y ese incremento de la actividad de la enzima, ¿a qué se debe? Porque directamente algún artículo que nos mencione a qué se atribuye, no lo he encontrado. Sin embargo, doctor, en el artículo que publicamos en 2024 nos dimos cuenta de que esa fosforilación que está señalada de amarillo generaba una mayor apertura del plaque con respecto a las demás fosforilaciones o inclusive con su estado nativo. ¿Qué otra cosa propiciaba? Que la fosforilación de triano 52 tuviera una mejor energía de acoplamiento con la proteína precursora de amiloide. Y ya no lo tengo en esta diapositiva, lo tengo en la de la maestría, pero ocasionaba que la proteína precursora de amiloide tuviera interacción mediante puentes de hidrógeno con el sitio activo de beta secretasa 1 con el sitio de corte de la proteína precursora de amiloide. Entonces, mediante el modelado molecular nos dimos cuenta de que efectivamente llegaban a interaccionar. Entonces, digamos, tienes ese aminoácido en el loop y al ser fosforilado predomina la conformación abierta. Exactamente, doctor. Y como está más abierta, pues el sustrato llega directamente al sitio activo y se une en sitio activo y sitio de corte. Entonces, digamos que pues esa es la explicación, ¿no? Sí, es la que nosotros encontramos justamente mediante el cambio conformacional. Y bueno, la idea sería evitar esa fosforilación, pero pues no se puede también por lo que ya comentas. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, esas sinasas que mencionas, ¿qué otras, además de fosforilar a esta proteína, qué otras proteínas son su sustrato? La principal, además de, en este caso, de beta secretasa 1, es tau, la principal proteína hiperfosforilada durante la enfermedad de Alzheimer. Y ya fuera de ello, pues tienen distintas vías de señalización, como por ejemplo las de las MAP-sinasas. Pero si inhibes, como sea tau, también es una proteína que en Alzheimer se hiperfosforila. Sí, se hiperfosforila. Si inhibes esa sinasa, ya no inhibiría, ya no fosforilarías esta proteína y además también evitarías la fosforilación del tau. Ajá, exacto. Porque tau hiperfosforilada es maligna también. Sí, es maligna, forma ovillos neurofibrilares. Pero entonces, ¿qué otras proteínas desde el punto de vista fisiológico se afectan y que perturben el buen funcionamiento de una célula? Por esa misma proteína, la que fosforila a esta y a tau. ¿Por qué GCK3 beta? Pues es la glucógeno sintasa quinasa, pues por ejemplo para la síntesis de glucógeno, se ve involucrada, le decía la doctora, en la vía de AKT directamente. Entonces, pues son bastantes vías para procesos homeostáticos. Sí, doctor. Y no son selectivas esas proteínas, no hay isoformas. Isoformas. GCK3 beta sí tiene una isoforma que es GCK3 alfa. Sin embargo, se ha observado que no fosforila tau, ni tampoco, bueno, a beta secretasa 1 no lo he revisado, doctor, pero a tau no la fosforila. Entonces tendría que revisar si no sé, podríamos discernir por ahí, pero no. A ver si hay isoformas para no afectar a las que tienen que ver con el metabolismo de carbohidratos. Y sobre llegar a estas, y ahorita que la doctora María te preguntaba de cómo la génesis de esta enfermedad, por ejemplo, el cáncer se van expresando proteínas aberrantes. En Alzheimer no ocurre lo mismo con estas proteínas que todos esos procesos de afectación por radicales libres y pues un metabolismo ya un poco distorsionado, por así decirlo. No hay expresión de proteínas aberrantes, no ser mutantes o que tengan que ver con el proceso de fosforilación de estas que nos interesa evitar su fosforilación. Sí,
Sí. Expresión de proteínas aberrantes. Pues estas no se mutan. La base, por ejemplo. Mire, la verdad, esa parte tampoco la he revisado, doctor. Si tiene splicing alternativo, tiene 7 isoformas diferentes beta secretas a 1. Sin embargo, no sé si alguna se sobreexprese más de acuerdo al estrés oxidativo. Sí tendría que revisar si alguna de ellas, ya sea beta secretasa o tau, sufre alguna modificación o tiene algún estado aberrante, como dije con respecto como en mi cáncer, ¿no? Que llega a pasar. Sí, debo revisar esa parte, ¿no? Sobre todo porque digo, si llegáramos a encontrar una proteína asociada al cáncer con mutación, sobre todo una mutación a un nivel del sitio posible de reconocimiento de ligandos, pues eso ayudaría bastante a hacer moléculas selectivas, ¿no? Y evitaríamos lo que mencionabas, distorsionar aquellas que tengan que ver con el metabolismo de carbohidratos, por ejemplo. Pero bueno, pues seguro hay. No creo que haya tanta información. No, ya lo habría encontrado. Sí, ya lo habría encontrado, doctor. Y digo, no nos vamos a poner en los modelos que se están desarrollando, pues estudiar algo así, porque pues eso sería más en los pacientes. Sí. Y bueno, ¿qué otra cosa te iba a preguntar? En la parte de los tratamientos, ¿no necesitarías un tratamiento farmacológico testigo? Tienes un control, sí, tienes un tratamiento, ahí mostrabas 2, pero no necesitas uno de un fármaco ya reportado que tenga más o menos el mismo mecanismo que estamos esperando. El mecanismo para desarrollar la aminogénesis. Ajá, por ejemplo, tu tratamiento, ¿qué molécula es? Es una escopolamina, una alcaloide. Sí. Entonces tienes por un lado ese tratamiento, escopolamina, y no hay algún otro además de escopolamina, ¿no? Hay muchas maneras de inducir, de hecho, pues inclusive podemos agregar a los transgénicos, doctor. Pero en este caso nosotros optamos por escopolamina debido a que ya se ha reportado que sí genera el modelo amiloidogénico, que es el que buscamos directamente. Sí, doctor. Y me acordé ahí cuando hablabas de escopolamina, los pacientes que toman escopolamina, no recuerdo bien para qué se ocupa. Para las náuseas y el vómito. Y no hay reportes crónico que haya caído en esta enfermedad. No, bueno, ya estuve revisando esta parte en algún momento, me dio curiosidad, y no encontré que desarrollaran algún proceso de este tipo por la dosis, porque es demasiado baja, en comparación con lo que le colocamos a los ratones para la reducción del modelo. Sí, porque a lo mejor por ahí hay cierta coincidencia, a lo mejor no hay reportes o búsquedas exactas con eso, pero tal vez pueda haber ciertas coincidencias, pero no hay nada de eso reportado. Pues le digo, yo revisé y hasta esa parte donde lo revisé también la maestría, debería ver si hay alguno más reciente, porque como siempre el doctor Trujillo me decía del tolo H, Sí. No encontré directamente algo que lo relacionara, pero voy a dar otra búsqueda. Tal vez te Y en encuentre la parte de dinámica molecular, como el código de dinámica molecular está integrado con otro programa especializado en dinámica molecular, o el programa lo hace como tal, no lo has revisado. No lo he revisado, doctor. Porque luego los programas se linkean con otros que están coinstalados, por así decir. Esa parte sí no la he revisado. Pero si hay reportes de dinámica molecular con Sí, ¿Cómo mencionan ahí que esté integrado con otro programa? No, con no. Anti o con Bromas o con Amber. No, muy no he revisado esa parte, digo, doctor. Sí he visto mucho que utilizan Nandy con respecto a los que íbamos a usar previamente, ¿no? Pero no he encontrado que se correlacione con otro. Tengo que revisar esa parte. Sí, porque generalmente son programas de mucha demanda de cómics y donde se tiene instalado ha de ser una máquina común y corriente. Por eso tengo un poquito si hay reportes al respecto o ver a lo mejor usa una metodología que se llama de grano grueso. Es una metodología más rápida, pero que pierde mucha información. Por eso sí lo tienes que revisar. Incluso si en los segundos ya en estos días es corto. Sí. Ya hay que pensarle en 500. ¿500? O 1 segundos.
Y sobre ese tema, Starcy te echas un clavado en Amazon Web Server, porque ellos tienen plataformas ya de alto rendimiento de cómputo. Y si habría que extender tu dinámica a la mejor a un tiempo más significativo ya a nivel de microsegundos, pues esta parece que puede ser una buena opción de Amazon Web Server. Ok. Por ahí echas una Sí, doctor, ¿no? sí, Y claro. ya nos avisas. Ellos rentan la infraestructura, pero habría que ver todo el proceso Sí, doctor. para que esa parte de dinámica molecular también pues, se logre correr en tiempos más largos. Y bueno, pues creo que fuera de eso no tengo más comentarios. Sería todo. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Entonces, no, Sí, no. Bueno.